Buenas tardes, estimados participantes. De mi parte les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico y se desarrollará lo relacionado con la unidad 3, en que prácticamente pues vamos a conocer en líneas generales cómo es que se desarrolla el proceso dentro de lo que es el procedimiento civil. Ya en las dos unidades anteriores, pues se aprendió lo relacionado con la ciencia del derecho procesal y los tres elementos que forman la llamada trilogía general del proceso, en que constituyen el mismo, que son precisamente la acción, la jurisdicción y el proceso. Pues bien, dentro precisamente de esta trilogía es como se enmarca el proceso en el marco legal venezolano y partiendo desde la propia Constitución Nacional, el Código de Procedimiento Civil y algunas leyes, tanto orgánicas como especiales, que implícitamente tienen normas de procedimiento. Por ello, cuando parto precisamente de la Constitución Nacional, a raíz de la reforma de 1999 de la Carta Magna, pues prácticamente dentro de los derechos fundamentales y la propia organización del poder público nacional, prácticamente el proceso comenzó a tener un protagonismo muy significativo dentro del acceso a la administración de justicia. Y es tan así que desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primero como norma suprema y segundo como garante de los derechos y garantías que debe tener todo ser humano, pues el proceso se constituye o prácticamente pasa a ser un mecanismo donde desde el punto de vista de las garantías y de los principios y derechos constitucionales, él tiene una importancia verdaderamente incuestionable. Por ello es que partiendo del propio artículo 26, que precisamente es el fundamento de la acción con la tutela efectiva a lo largo de todo lo relacionado con el debido proceso, especificado en el artículo 49, y el fin del mismo, como lo es el de la justicia en el 247, pues enmarca por qué el proceso hoy en día en Venezuela, pues además de tener un rango legal, tiene ese rango constitucional y por eso las actuaciones de los ciudadanos y las garantías que deben tener en los distintos procedimientos pues tienen que ser verdaderamente garantizadas. De allí que precisamente dentro del procedimiento civil en Venezuela y en las primeras normas del Código de Procedimiento Civil, desde el artículo 1 hasta el artículo 26, pues vamos a encontrar toda esta serie de principios que son sencillamente los mecanismos por el cual tanto las partes y el propio órgano jurisdiccional en la persona del juez tienen que cumplir a los fines de que el proceso sea llevado en forma legítima, constitucional, legal y sobre todo imparcial dentro de lo que es la solución de los respectivos conflictos. Pues bien, por ello es que en el marco general de lo que se desarrolla el proceso, vamos a empezar primero con lo que son los sujetos procesales, es decir, las personas que cumpliendo una función institucional son protagonistas y prácticamente en algunos casos inician el procedimiento, en otros son quienes tienen que vigilar y controlar que las actuaciones que se llevan a cabo dentro de los procesos sean llevadas tal cual como marca la ley. Y por ello vamos a empezar primero con los que prácticamente forman el órgano jurisdiccional. El juez como director, como máximo garante del ejercicio de la función jurisdiccional, el secretario en la cual es su funcionario prácticamente de asistencia de primera mano en el desarrollo de la función jurisdiccional y el alguacil que prácticamente pues se convierte en el órgano o en el funcionario que lleva en la vigilancia, el orden y el decoro dentro de lo que es el funcionamiento del órgano jurisdiccional. Y es así que, como ustedes lo pueden observar aquí en su lámina, el juez, pues, funcionario público investido de autoridad para ejercer la función jurisdiccional atribuida por la Constitución y leyes a los tribunales de la República.
la normativa como tenemos del juez Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 255, 256, Código de Procedimiento Civil del 82 hasta el 110, Ley Orgánica del Poder Judicial del 25 al 59. En cuanto al secretario y al alguacil, pues sencillamente tanto el Código de Procedimiento Civil como otras leyes especiales se considera como los funcionarios judiciales auxiliares del juez que se encargan de forma permanente en el tribunal y realizan funciones especialmente de determinación de las competencias por la materia, la distribución de las causas atribuidas por la ley, extraña a la decisión propia del juez. Ellos sencillamente son colaboradores. El secretario es el funcionario que de primera mano recibe todo lo relacionado con las actuaciones de las partes. ¿Y dónde constan las actuaciones de las partes? Pues sencillamente en los distintos escritos que de acuerdo al momento procesal, de acuerdo a la actuación procesal respectiva, pues estos funcionarios son los encargados de recibir estas actuaciones y darle el impulso precisamente dentro del expediente para que allí se archiven todo lo referente a este tipo de actuaciones. Bueno, entramos a otro de los segundos sujetos que forman dentro de los segundos sujetos que conforman el desarrollo del procedimiento y son las llamadas partes, en la cual pues son sencillamente los ciudadanos que producto de un conflicto generado por situaciones que se presentan dentro de una relación jurídico-material, se presenta una distorsión de la misma, se altera derechos fundamentales y es donde ellas, teniendo cualidad, legitimidad e interés para hacerlo, actúan ante el órgano jurisdiccional. Como ustedes pueden ver aquí en su lámina, tenemos el concepto, legitimación, capacidad, litisconsorcio y sustitución procesal. En cuanto al concepto, bueno, traigo acá una definición del jurista venezolano Luis Loreto, en la cual explica el concepto de partes de la siguiente manera. Toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio tiene la cualidad de hacerlo valer en juicio, cualidad activa. Y toda persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la cualidad de sostener en juicio, cualidad pasiva. ¿Qué explica el doctor Luis Loreto con respecto a esta definición? Primeramente, hay que entender que quien hace valer en juicio su derecho, como quien sostiene en juicio ese derecho, tienen que reunir primeramente un elemento que se llama cualidad. La cualidad sencillamente es lo que le permite a la parte poder tener la seguridad de actuar en el juicio. ¿Y de dónde se va a derivar esa cualidad? Pues esa cualidad sencillamente se va a derivar de la relación jurídica material que realizaron esas personas en un momento determinado. Voy a poner un ejemplo. Cuando se interpone una demanda de divorcio. Precisamente las partes, en ese caso, ¿quiénes son? Los cónyuges, esposo y esposa, en la cual cuando ya esa cohabitación y esa convivencia junta no puede continuar o por X razones que hace incompatible que pueda llevarse esa convivencia, pues precisamente ellos parten de una relación material que es la celebración de un matrimonio. Para que esa pareja, el cónyuge afectado, demande al otro cónyuge con el fin de que se disuelva el vínculo a través de una sentencia de divorcio, ambos tienen que tener una cualidad que son la de esposos. Y esa cualidad de esposos sencillamente se dará el acto de matrimonio que ellos celebraron en su debida oportunidad. Ya por ahí tenemos que la cualidad se la da el acto del matrimonio. Tiene naturalmente que tener una legitimación porque precisamente ese acto de matrimonio, cuando es llevado ante la autoridad competente, siguiendo los requisitos del Código Civil y precisamente teniendo la capacidad para ello, pues va a ser un acto legal. Las partes tienen que tener capacidad porque en Venezuela toda actuación que realice la persona tiene que, primero, tener capacidad de goce, es decir, mayor de 18 años, a partir de los 18 años en adelante. Y segundo, capacidad de ejercicio porque tiene que tener pleno discernimiento, plena lucidez en lo que está realizando. Bien, entonces, y el interés, porque naturalmente para poder interponer esa demanda de divorcio,
pues sencillamente tiene que tener interés en que el divorcio, en que el matrimonio se va a terminar, se va a disolver. Entonces ahí es donde tenemos como el concepto que nos da aquí el doctor Luis Loreto, pues nos afirma que para ser parte hay que tener una serie de requisitos, así como se tiene el acceso ante el órgano jurisdiccional por sencillamente ser persona y por tener razón en el ejercicio de sus derechos, pero ese ejercicio de sus derechos tiene que tener unos ciertos requisitos, porque si uno de ellos falla, pues viene lo que se llama la falta de cualidad, y al haber falta de cualidad, pues el proceso no va a tener el resultado esperado. Ahí tenemos precisamente lo relacionado por la legitimación, el interés para poder actuar en juicio, la capacidad que, como aquí lo explica el doctor Reyer Romberg, es la regla para actuar en juicio, y el propio artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, pues nos indica cómo se tiene capacidad para actuar en juicio. Son capaces para obrar en juicio las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismos o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas por la ley. Acá me detengo unos minutos porque la última expresión, gestionar por sí mismo por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas por la ley, eso tiene una explicación jurídica de la siguiente manera. La acción judicial, que es la que tiene establecido el artículo 26 de la Constitución, muy claramente nos indica que el ser humano tiene, la persona, el acceso a los órganos de la administración de justicia. En eso estamos sumamente claros. Y esa definición concuerda con la primera parte del final del artículo 136 del Código Civil cuando se actúa por sí. Lo que sucede es que también la actividad de la Administración de Justicia, y sobre todo el de interponer las demandas ante los tribunales, pues ello es una actuación en la cual pues se necesita de cierta preparación jurídica. Interponer una demanda, que es precisamente como materializo la acción, pues ella lleva una especialización, lleva una profesionalización para hacerlo. Por eso, cuando la norma nos indica gestionar por sí mismo, o como lo dice la norma constitucional, el acceso a los órganos de la Administración de Justicia, sí, la persona interpone esa actuación, pero para interponerse tiene que tener alguien que le complemente esa actuación. Y quienes son los indicados para complementar esa actuación somos precisamente los abogados. Entonces, cuando la norma nos indica gestionar por sí mismo, allí nos está indicando que la persona tiene que ser acompañada o asistida por un abogado. Claro, en la realidad el escrito lo hace el abogado, porque el abogado es el que conoce la técnica, el lenguaje, la manera como se debe estructurar la demanda, pero uno hace la demanda y asiste a la persona porque la demanda en este momento se presenta como si la persona misma la fuera a presentar. Ella la presenta, pero ella tiene que estar acompañada por medio del abogado. Ahí es donde está lo relacionado a gestionarla por sí misma o por medio de apoderado. Entonces acá viene el otro modo por el cual actúa la parte. Ya aquí el abogado no la asiste. Aquí ya el abogado actúa en representación de la parte. Y por eso es que cuando se actúa en representación de la parte, ahí el abogado lo hace a través de un instrumento llamado poder. Y ese poder, pues es un poder judicial en la cual se conoce también como el típico contrato de mandato, en que en él se indica cuáles son las actuaciones que en nombre y representación de la parte va a realizar el abogado en ese procedimiento judicial respectivo. Entonces, ahí es donde está precisamente esto que explica el doctor Reiner Romberg y que naturalmente se fundamenta en este artículo 136. Las limitaciones establecidas por la ley, bueno, en el caso en la cual la capacidad tenga ciertos inconvenientes, por lo menos en el caso de los entredichos, pues tiene que ser su capacidad complementada por el tutor. Como en el caso de los menores, la capacidad tiene que ser complementada por su representante legal, que en este caso pues serían sus padres. Bien.
Tenemos otra figura que forma parte dentro del desarrollo del proceso, como lo es la tercería, en la cual son personas que intervienen dentro del desarrollo a los fines de ejercer derechos que también pueden pertenecerle a esos terceros o también colaborar con el desarrollo del procedimiento en ayuda de una de las partes. La definición o el comentario que se hace aquí en la lámina, pues se explica de la siguiente manera. La intervención de los terceros en el proceso puede ocurrir en diferentes formas. Voluntaria, que abarca los supuestos de adhesiva principal, apelación de terceros, se pueden oponer a un embargo, hasta la coactiva, obligatoria o forzosa cuando el sujeto es constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye llamado cita de garantía o saneamiento. Bueno, aquí es una cuestión excepcional en la cual la ley necesita llamar a ese tercero para resolver determinada situación. Bien, ahí tenemos precisamente la clasificación en forma voluntaria, en forma adhesiva y forzada cuando se llama a la causa o cuando se tiene que aplicar una cita de saneamiento. Tenemos otras de las actividades que forman parte del desarrollo del proceso y que prácticamente es uno de los actos bien importantísimos que realizan las partes dentro del mismo, como lo es la prueba. Y la prueba precisamente va a ser lo que va a ser determinante para el éxito o no de lo que se pretende en la demanda, es decir, de lo que va a ser el objeto de la pretensión. Es una actividad netamente de las partes. ¿Por qué? Porque la prueba es de la parte. La prueba no la puede fabricar el abogado. La parte por sí sola, de acuerdo a declaraciones, de acuerdo a documentos, de acuerdo a avalúos, de acuerdo a observaciones, hasta informes. Allí se está produciendo demostración de hechos ocurridos y por lo tanto esos hechos ocurridos es lo que se necesita que tengan plena prueba. Por eso lo que traigo aquí en la lámina corrobora de que consiste una actividad de las partes dirigida a crear en el juez la convicción, bien sea de hechos verdaderos o falsos que se indicaron en la demanda o en la contestación, porque no solamente prueba, el demandante, el demandado también prueba y puede probar de una manera muy exitosa. Entonces, las partes dirigen esos medios al juez por el cual, por medio de estos medios, en la cual se verá en su respectiva materia indicada, como lo es el derecho probatorio, van a consistir en demostrar a través de esos medios que los hechos alegados en la demanda o rechazados en la contestación de la misma, demuestran si son ciertos o son falsos cuando el juez hace el respectivo diagnóstico en el acto de sentencia. La prueba es el acto de la parte, no del juez. Por lo tanto, las partes suministran el material probatorio al juez, del mismo modo que suministran los temas de las pruebas en sus alegatos. Es una manifestación del principio dispositivo en que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos. Bien, generalmente el objeto de la prueba, es decir, qué es lo que en sí la prueba persigue, son los hechos controvertidos. Y esos hechos controvertidos prácticamente son los que se van a producir cuando se contesta la demanda. Ahí es donde va a producirse precisamente el hecho controvertido y es cuando se produce la llamada traba de la litis. Y al producirse la traba de la litis, porque hay rechazo a los hechos de la demanda, hay controversia y en el momento de haber la controversia, pues es cuando se permite que se haga la apertura de la etapa o del lapso probatorio. Los hechos admitidos y confesados presumidos, como los notorios, no son objeto de prueba, porque aquello que se conoce no es necesario probarlo. Aquello que se confiesa no es necesario probarlo. Que se conviene no es necesario probarlo, como lo expresa el 506 del Código Civil. Tenemos el maestro italiano Carneluti, donde nos indica que el hecho controvertido son los hechos afirmados por una parte y no por la otra. Eso generalmente en el momento en que se produce la trama de la ley, donde se indican cuáles son esos hechos controvertidos, son sencillamente en el acto de la contestación de la demanda. En la práctica, el hecho controvertido es un hecho negado o contradicho. Excepcionalmente, el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley como a la negación de los hechos.
el objeto de la prueba judicial pudiera decirse que son aquellos hechos o situaciones materiales o conductas humanas que se alegan como fundamento del derecho y que se presenten, sean por interés para el juicio o sean susceptibles de demostración histórica. La carga de la prueba es precisamente ese deber que tienen las partes de probar sus hechos afirmados o negados tanto en la demanda como en la contestación. Como lo se indica aquí en la lámina, carga de la prueba se enfoca en que las partes cumplen numerosas actividades en beneficio propio. Esta carga procesal como categoría jurídica autónoma independiente de las nociones de la obligación y del deber, que al no ser ejercida se traduce en pérdida de alguna ventaja o beneficio para que la parte que tiene encomendado su conocimiento. El 506 del Código de Procedimientos Civiles, donde tenemos el punto relacionado con la carga de la prueba. Y la norma establece lo siguiente: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pide la ejecución de una obligación debe probarla. Y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe, por su parte, probar el pago, el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de. Entonces, acá en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pues tenemos, ¿verdad? La fuente por donde todo lo que se indique en el tribunal, bien sea afirmando o negando, tiene que ser probado. Y ese es el deber de la carga de la prueba. Probar tanto las afirmaciones de la demanda como los rechazos y las negaciones en la contestación, para que de esa manera el juez, cumplido este deber de las partes, se forme el criterio de la verdad y en base a ese criterio de la verdad dicte la sentencia que debe dictar. Eso es lo que sencillamente hace la carga de la prueba para que precisamente el procedimiento cumpla con todos esos parámetros de constitucionalidad, legalidad y sobre todo persiga el fin de la justicia, que es lo que precisamente persigue él. Aquí tenemos cómo la ley, de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Civil, pues establece para la aplicación de la carga de la prueba y parte de tres supuestos fundamentales. Primero, el hecho firmado por la parte existió, dado que ha sido probado y generado certeza por la cual el juez dará la fórmula, está probado que, pudiendo ser en sentido constitutivo, descriptivo, normativo y declarar la consecuencia jurídica prevista en la norma de la que el hecho es supuesto facto. Es decir, aquí la regla número 1, y es lo que verdaderamente es la primera premisa: si el hecho existió y se prueba, generando certeza en el juez, pues prácticamente la prueba persiguió y consiguió su objetivo, por lo tanto la pretensión es considerada válida y la demanda pues va a ser declarada con lugar. El hecho afirmado por la parte no existió, dado que ha sido probado y generado certeza por la cual el juez dará la fórmula, está probado que no, y declarará que no dará lugar a la consecuencia jurídica prevista en la norma de la que el hecho es el supuesto facto. Y el hecho firmado no ha llegado a ser probado su existencia o inexistencia, lo cual no se ha producido certeza sobre el mismo, ni positiva ni negativa. El juez tiene que dar sentencias sobre el fondo del litigio, estimando o desestimando la demanda. Entonces, en estos dos últimos casos, sobre todo, que el hecho afirmado no existió, dado que ha sido probado y generado certeza, como el no llegado por ser probado su existencia o inexistencia, allí es donde puede producirse las situaciones en que, si el lazo probatorio no se llevó a cabo en una etapa completa e igualmente la demanda como la contestación pues deja ciertas lagunas, aquí es donde puede operar mucho lo que se llaman las figuras de parcialmente con lugar la demanda o también sin lugar, a los fines de no abstenerse a la instancia, porque el juez debe sentenciar con razón, que es lo que se persigue, pero él debe sentenciar y de esta manera pues no se produce lo que se llama absolución de la instancia y no emitir el criterio con el fin de que el conflicto tenga su solución. Bueno, en Venezuela el sistema probatorio, pues más que todo es un sistema donde se operan tanto la figura de la tarifa legal como las máximas de experiencia y la sana crítica, que lo establece precisamente el artículo 509 del Código Civil,
cuando establece que los jueces deben analizar y juzgar todas las pruebas que hayan producido, aun en aquellas en que el juicio no tiene idoneidad para ofrecerlas a algún elemento de convicción, expresándolo siempre el criterio por el cual el juez respecto de él, a menos que exista una regla expresa para valorar el mérito de las pruebas, el juez deberá apreciarlas según las reglas de la sana crítica. Entonces, acá Venezuela adopta prácticamente un sistema mixto con respecto al sistema probatorio. Por un lado, los medios que se van a presentar, pues ellos sí están establecidos por la ley. Y ese establecimiento de la ley, pues conlleva a pruebas en las cuales unas se realizan en forma personal y ellas son las llamadas declaraciones, que puede ser la declaración de la parte, conocida como las posiciones juradas, como puede ser la declaración de terceros, conocida como los testigos. También puede ser medios probatorios en la cual está establecido en la ley lo relacionado con los instrumentos, tanto documentos públicos como documentos privados, en la cual por medio de ese documento se pueden demostrar la existencia de hechos. Y también aquellos medios de prueba en la cual se necesita de observación y de conocimientos y de informes de profesionales de tercera dimensión, es decir, profesionales en la cual corresponden un rango terciario, porque ellos en realidad lo que hacen es probar desde el punto de vista de la ciencia técnica y de el adelanto científico-tecnológico. Ellos no van a hacer un análisis y unos informes basados en el interés de uno y del otro, sino sencillamente de lo que de acuerdo con la ciencia y de acuerdo con la tecnología, ese medio actúa de esa manera. Eso es lo que más que todo se hace a nivel de los expertos y a nivel de los peritos y tasadores cuando se afecta un bien que forma parte precisamente de estos sistemas. Y ya por último, pues tenemos precisamente la sentencia, que es la manera por el cual el juez en ejercicio de la jurisdicción dicta la misma con el fin de declarar si ha lugar o no ha lugar a la pretensión, que fue lo que introdujo el demandante en el inicio del juicio, la sentencia, los requisitos y las respectivas clasificaciones. Bueno, principal objetivo de la función jurisdiccional, la administración de justicia, en la cual está destinada a la creación por el juez de una norma jurídica individual y concreta, necesaria para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares. La sentencia no es otra cosa en su esencia, sino la norma jurídica individualizada y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes en el conflicto. Por ello, la sentencia se define mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en el cual se acoge o se rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Bueno, acá esto último, pues prácticamente nos da a entender que la sentencia tiene, por lo general, las siguientes características. Primero, la sentencia produce una orden jurídico individual. La sentencia va dirigida a determinado sujeto. Ahí sí, por eso, dentro de los requisitos, la identificación de las partes, porque va dirigida a determinado sujeto de derecho. Segundo, la ejerce en función jurisdiccional, es decir, administrando justicia. Tercero, en la sentencia se rechaza o se acepta la pretensión interpuesta en la demanda. ¿Y cómo es que el juez lleva a cabo esta aceptación o rechazo de la pretensión de acuerdo a la valoración que se le haga tanto a los alegatos impuestos en la demanda de la contestación como a los medios de prueba presentados y evacuados en la contestación, en el lapso probatorio? Requisito de la sentencia, tenemos el 243 que nos indica los 6 requisitos que tiene la sentencia. Los 3 primeros, indicación del tribunal, indicación de las partes. Y la síntesis clara, precisa y lacónica, eso es lo que se llama la parte narrativa, que es precisamente todo lo que sucedió dentro del proceso. Eso es lo que es la parte narrativa. El 4 es el segundo requisito, parte emotiva, y este es el trabajo que netamente hace el juez cuando revisa la carga de probar, revisa los documentos que se incrustaron en el expediente para probar los hechos de la demanda o de la contestación. Ahí ese es el trabajo prácticamente de análisis jurídico legal que hace. Y acá es donde, cuando va a valorar las pruebas, es donde asume el criterio de la sana crítica y de las máximas experiencias para dictar la sentencia.
Y los dos últimos, pues la tercera parte de la sentencia, que es la parte decisiva. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida en la ejecución o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia. Determinación de la cosa objeto sobre el cual recae la decisión. Es decir, más que todo, es si el objeto de la pretensión estuvo enfocado sobre cosas u objetos que en su gran mayoría pues se enfoca de la siguiente manera. Clasificaciones al contenido de la pretensión puede ser declarativas, constitutivas, absolutorias, condenatorias, primera, segunda instancia y de reposición. Y también existe otra forma de terminar el juicio en la cual ya no es por actos del juez, sino por actos de las partes. Unos en forma individual y otros en forma mancomunada. En forma individual, desistimiento y convenimiento. Desistimiento lo hace el demandado, el convenimiento, perdón, el demandante, el convenimiento lo hace el demandado, porque quien interpone la demanda puede desistir de ella. Quien y el demandado al contestar puede convenir en la misma. Actuaciones en las cuales precisamente lo hacen ambos dentro del juicio en forma conjunta, la conciliación y la transacción, la cual deciden terminar un juicio a través de acuerdos. Y la última, la aprehensión, no es una forma de terminar el juicio producto de actuaciones de uno o actuaciones de ambos, sino por la no actuación de las partes. Cuando las partes, durante el transcurso del tiempo en la cual se tome, que por lo general es de un año, no llevan actos que tengan que ver con el impulso del proceso, con el interés del juicio, el juez lo puede hacer de oficio, decreta la aprehensión de la instancia y esto significa terminación del juicio que posteriormente, pasado 90 días, puede volver a interponer la demanda. Bien, tenemos con esto pues el fin de nuestra tercera unidad del desarrollo del proceso, en la cual pues es el conocimiento de estas instituciones procesales en la cual dentro del Código de Procedimiento Civil las mismas se encuentran para la sustanciación y resolución del conflicto. Bueno, de mi parte, pues gracias por su atención y nos estaremos viendo en el último encuentro sincrónico. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.